Es un comportamiento fijo, sin un significado claro. Resonó la voz de la reconocida terapeuta en la habitación minimalista como una sentencia definitiva. Al otro lado del inmenso ventanal, la pequeña Lía, de apenas 8 años, se encontraba en el césped perfectamente cuidado de la mansión. Su dedito señalaba, con una insistencia desgarradora, el antiguo y gigantesco ombú que dominaba el horizonte de la propiedad. El padre de la niña, el millonario tecnológico Santiago, sintió el familiar peso de la impotencia aplastarle los hombros. Veía los datos, los patrones, la repetición diaria de ese gesto, pero la solución se le escapaba. El especialista sugirió redirigir su atención, ofreciéndole nuevos estímulos, pero Santiago sabía que sería inútil. Ese árbol no era una distracción para su hija, era una llamada, un grito silencioso que ninguno de sus costosos especialistas podía descifrar. En un rincón, prácticamente invisible, Valentina frotaba un paño suave sobre la superficie de mármol, pero sus ojos y oídos estaban en otra parte. Recién llegada de un pequeño pueblo en las montañas de Oaxaca, era la nueva criada de la vasta y silenciosa hacienda de la familia Rossi. En su mundo, la gente no descifraba la naturaleza, conversaba con ella. El viento en las hojas, la forma en que las raíces se aferraban a la tierra, todo albergaba una historia. Miró a la pequeña Lía, una niña atrapada en un mundo de silencio, y no vio un diagnóstico ni un problema por resolver. Vio un alma que intentaba desesperadamente comunicarse en el único idioma que le quedaba. Sintió una conexión inmediata, una empatía que floreció de su propia crianza, donde la observación paciente se valoraba más que cualquier manual de instrucciones. La motivación de Valentina no era solo conservar su trabajo, era una profunda necesidad de honrar lo que su abuela le había enseñado. Todo lo que vive tiene voz, hija mía, desde las piedras hasta los pájaros. El silencio no significa ausencia, significa que hay que aprender a escuchar con el corazón, decía la anciana curandera. Vio el mismo principio en la pequeña Lía. Los especialistas llegaron con sus tabletas y teorías, tratando a la niña como un sistema operativo defectuoso. Intentaron instalar una nueva programación, pero nunca se detuvieron a preguntar cuál era el programa original que intentaba ejecutar. Para Valentina, la niña no estaba rota. Simplemente hablaba el idioma del bosque, el cielo y los recuerdos, y todos a su alrededor eran sordos, demasiado ocupados intentando traducirla a su propio y limitado idioma. Los obstáculos de la vida diaria reforzaban la vulnerabilidad de todos los involucrados. Para Lía, cada día era una nueva ola de frustración, con adultos bien intencionados intentando alejarla de su único objetivo, desencadenándole ataques de ansiedad que la dejaban exhausta y aún más aislada. Para Santiago, el obstáculo era su propia mente brillante, una poderosa herramienta que lo había hecho rico y famoso, pero que ahora era una prisión. Amaba a su hija con una intensidad abrumadora, pero su amor estaba filtrado por algoritmos y lógica, lo que lo hacía incapaz de dar el salto de fe que la paternidad requería. Y para Valentina, el obstáculo era la jerarquía invisible de esa casa. Ella era solo una criada, una sombra que barría el polvo. Su intuición era moneda sin valor en un imperio construido sobre datos y certeza científica. Santiago, en su agonía, convirtió la obsesión de su hija en un proyecto de alta tecnología. Instaló cámaras con zoom de ultra alta resolución para monitorear cada hoja del ombú, contrató biólogos para analizar la composición del suelo y la salud del árbol, e incluso creó simulaciones de realidad virtual del ombú para mostrárselas a su hija, con la esperanza de que señalara algún detalle específico. Cada nuevo intento era un espectáculo tecnológico y un rotundo fracaso. Veía la condición de su hija como un bicho, una falla en el sistema que su intelecto debería poder arreglar. No se dio cuenta de que, al intentar descifrar a la niña como un código, se alejaba cada vez más de la clave que podía abrir su corazón, la simple conexión humana. Mientras limpiaba los restos de otro día tenso, Valentina observó cómo el ritual se repetía. El terapeuta se marchó con una mirada de compasión profesional. Santiago se sirvió un trago de whisky y una enfermera llevó a Lía a su habitación. Valentina se detuvo un momento
y miró por la ventana la silueta del ombú contra el cielo del atardecer. Una certeza inquebrantable creció en su interior, una verdad tan antigua como la tierra misma. Todos allí se hacían la pregunta equivocada. No era ¿por qué? Lía señalaba el árbol. La verdadera pregunta, la que nadie se atrevía a formular, era mucho más profunda y aterradora. ¿Qué, o quizás a quién, esperaba encontrar allí? El verdadero antagonista en esa casa no era un hombre, sino una idea. Era la fría incomprensión racional, una tiranía de la lógica que gobernaba cada centímetro de la mansión Rossi. Las comidas de Lía eran calculadas por nutricionistas, su sueño era monitoreado por sensores y su tiempo de juego era estructurado por terapeutas ocupacionales. Santiago era el sumo sacerdote de esta religión de datos, un hombre que creía sinceramente que el amor podía expresarse mediante la optimización y que todo el dolor humano era solo un problema de datos esperando ser resuelto. Construyó para su hija una jaula de oro, forrada con la mejor tecnología y los mayores expertos, sin darse cuenta de que lo que el alma de Lía realmente necesitaba no era análisis, sino aceptación, no soluciones, sino silencio compartido. La primera acción importante de este antagonista surgió de una creciente frustración. Tras otra reunión inconclusa, Santiago tomó una decisión drástica, presentándola como el siguiente paso lógico en el tratamiento. Convocó a un equipo de arquitectos paisajistas. El plan era audaz y aterrador. Construirían una elegante barrera de madera, una especie de biombo de lujo, entre la casa y el jardín, bloqueando por completo la vista del ombú. Si eliminamos el estímulo visual, podemos romper el ciclo de fijación, explicó a los especialistas, quienes asintieron. Para él era una cirugía, extirpar el objeto de una obsesión para curar al paciente. No podía comprender que no se proponía extirpar un objeto, sino apagar el faro que guiaba el alma solitaria de su hija. Escondida en la despensa, mientras servía agua, Valentina escuchó el plan y un escalofrío le recorrió la espalda. La violencia de la idea la impactó. No era una solución, era una amputación. Era como arrancarle la lengua a alguien que ya no podía hablar. La sensación de impotencia la asfixiaba. ¿Quién era ella para cuestionar? Una simple criada con apenas una educación básica, contra un genio tecnológico y sus asesores. Decir lo que pensaba sería un acto de insubordinación que seguramente le costaría su trabajo, su única fuente de ingresos. Sin embargo, la imagen del rostro de Lía, la forma en que sus ojos se iluminaron por un microsegundo al ver el árbol, la atormentaba. Un conflicto interno la desgarraba. La seguridad de su silencio contra el grito de su conciencia. El problema se agravó de forma inmediata y devastadora, como si la propia Lía percibiera la amenaza que se cernía sobre su santuario. La niña, ya de por sí quisquillosa con la comida, dejó de comer casi por completo. Sus noches, antes tranquilas, se convirtieron en un tormento de agitación y pequeños sonidos de angustia que escapaban de sus labios. Su gesto de señalar el árbol se volvió más desesperado, más frenético. Su pequeño cuerpo temblaba con una urgencia que nadie comprendía. La cura, propuesta por Santiago, se estaba convirtiendo en veneno. El intento de cortar la conexión de Lía con el mundo exterior estaba, de hecho, cortando el último hilo que la mantenía con los pies en la tierra, empujándola a un abismo aún más profundo de ansiedad y aislamiento, demostrando que el riesgo era terriblemente real. La tensión en la casa se hizo casi palpable, y la injusticia de la situación quedó clara para Valentina. En un giro trágico, Santiago interpretó el empeoramiento de Lía como una confirmación de sus teorías. Vio la crisis de su hija no como una respuesta a su amenaza, sino como una prueba de que la enfermedad avanzaba y de que su intervención era más necesaria que nunca. El público, observando desde fuera, comenzó a tomar partido. Era imposible no sentir una inmensa compasión por la niña y por Valentina, la única que parecía ver la verdad. La gran injusticia residía en que el inmenso amor de Santiago por su hija fue la fuerza que lo cegó, transformando su deseo de protegerla en un acto de destrucción.
Valentina observaba a Lía golpeando suavemente la ventana, un ritmo constante de silenciosa desesperación. Al otro lado de la habitación, Santiago gesticulaba por teléfono, sin duda ultimando los detalles para construir la barrera que rompería el corazón de su hija. Sentía que el tiempo se agotaba, que estaba a punto de cruzar una línea sin retorno. Si estuvieras en el lugar de Valentina, con solo tu intuición contra una montaña de poder y ciencia, ¿qué harías para proteger a Lía? Deja tu teoría en los comentarios, porque la decisión que tomó lo cambiaría todo. Sabía que necesitaba encontrar pruebas, algo que ni siquiera la lógica de Santiago podría refutar. Esa noche, mientras la mansión dormía bajo el zumbido de sus servidores y cámaras de seguridad, Valentina tomó una decisión. No podía luchar contra Santiago con argumentos, tenía que luchar con la verdad, y la intuición le decía que la verdad no residía en los hechos del presente, sino en los ecos del pasado. Su mirada se dirigió a la pequeña cabaña al fondo de la propiedad, el antiguo estudio de arte de la difunta esposa de Santiago, un lugar que permanecía cerrado para siempre, cubierto de polvo y recuerdos. La clave del silencio de Lía no residía en analizar el árbol, sino en la emoción que albergaba, y la encontraría costara lo que costara. La oportunidad surgió en la persona de un jardinero anciano, cuyas manos conocían cada centímetro de aquella propiedad desde antes que el propio Santiago. Con mirada cómplice, le entregó a Valentina una llave oxidada. Pertenecía a la señora Elena. Decía que era la puerta a su verdadero mundo, susurró. Al girar la llave en la cerradura de la cabaña, Valentina sintió que violaba un secreto sagrado. El aire interior era denso, impregnado del aroma a aceite de linaza, trementina y el polvo del tiempo. Sábanas blancas cubrían los muebles y caballetes, haciéndolos parecer una reunión de fantasmas. La luz del sol se filtraba en rayos polvorientos a través de las ventanas sucias, iluminando un santuario congelado en el tiempo, un lugar al que la lógica de Santiago no se había atrevido a entrar, un mundo gobernado por completo por la emoción y el color. Con el corazón latiéndole con fuerza, sacó la hoja del caballete más cercano. Reveló una pintura del ombú, pero la perspectiva era extraña, como si el artista flotara entre las ramas. Intrigada, encontró una pila de cuadernos de dibujo en un estante. Al abrir el primero, se le cortó la respiración. Página tras página, docenas de bocetos a lápiz de la misma vista desde arriba del ombú, la forma en que la luz se filtraba entre las hojas, el dibujo de las ramas más gruesas, la vista lejana de la mansión. Y entonces lo vio. Una nota, casi oculta en el margen de un dibujo, nuestro refugio, donde el cielo toca la tierra y Lía sonríe. Junto a ella, un boceto rápido de una plataforma de madera, hábilmente encajada entre dos ramas enormes del árbol. La última pieza del rompecabezas yacía en el centro de la habitación, cubierta por una sábana más grande que las demás. Con manos temblorosas, Valentina la sacó. Era un óleo inacabado, un autorretrato de la difunta Elena, pero no estaba sola. En su regazo estaba sentada una Lía muy pequeña, de unos 3 o 4 años, con un pincel en su diminuta mano. El rostro de Elena irradiaba una paz y una felicidad que Valentina nunca había visto en las fotografías de la casa. El rostro de Lía estaba sereno, con una sonrisa genuina, y la escena a su alrededor era inconfundible. Estaban sentadas en la plataforma de madera en la copa del ombú, pintando juntas un santuario secreto oculto entre las hojas. Las lágrimas corrían por el rostro de Valentina. Lía no quería nada del árbol. Quería volver al árbol. La revelación chocó brutalmente con la realidad. Esa tarde, Lía sufrió la peor convulsión jamás vista. Sus pequeños puños golpeaban el cristal de la ventana, y los sonidos que emitía no eran palabras, sino pura angustia, un gemido que parecía surgir de lo más profundo de su alma. Santiago, pálido y con la mirada hundida, estaba nervioso. Sostenía el teléfono con voz firme pero frágil. «Sí, doctor. Puede venir. Autorizo el sedante». En ese preciso instante, Valentina irrumpió en la habitación, jadeando, con su cuaderno de dibujo abierto en la mano. «Señor, por favor, espere», suplicó, con la voz llena de urgencia desesperada. «No haga esto. Sé lo que quiere. Sé a dónde quiere ir.
Por favor, confíe en mí. Antes de que Santiago pudiera reaccionar, antes de que la lógica se aferrara a sus muros, Valentina actuó por pura intuición. Corrió hacia Lía ignorando protocolos y jerarquías. Se arrodilló y con una dulzura que calmó la crisis de la niña, le tomó la mano. «Vamos, Lía», dijo con una voz suave. «Vamos a ver a mami». La condujo afuera, hacia el césped, hacia el ombú. Los demás empleados la observaron atónitos. Santiago la siguió, gritándole que parara, que era peligroso, pero Valentina no se detuvo. Al llegar a la base del tronco colosal, hizo lo impensable. La empleada, silenciosa y humilde, con una agilidad propia de la infancia trepando árboles, comenzó a escalar el gigante dormido. Cada movimiento era preciso, cada agarre firme. Subió más y más alto, una figura decidida contra la corteza antigua. Abajo, el mundo contenía la respiración. Santiago levantó la vista. Su rostro era una máscara de terror y asombro. Finalmente llegó a la plataforma, cubierta de hojas y ramas secas, pero aún sólida. Desde allí arriba, desde el santuario olvidado, miró hacia abajo. Lía, en el suelo, había enmudecido. Sus ojos estaban fijos en Valentina, llenos de una luz que nadie había visto en años. Valentina extendió la mano, y fue en ese instante que el destino de todos cambió para siempre. Impulsada por una fuerza que desafiaba toda ciencia, la pequeña Lía, la niña que no tenía conexión con el mundo, puso el pie en la primera rama para comenzar su propio ascenso. Estoy escribiendo bloque 4. Y entonces, lo imposible sucedió. Lía, la niña que apenas se movía en su propio mundo, comenzó a trepar. Sus pequeños pies y manos encontraron asidero en la corteza antigua, sus movimientos vacilantes, pero guiados por una determinación que parecía provenir de otra vida. Era como si la memoria muscular de su cuerpo recordara ese camino al cielo, un mapa grabado en su alma por la mano de su madre. Trepó, rama a rama, hasta llegar a la plataforma, donde se sentó junto a Valentina. Y allí, en el santuario olvidado, Lía hizo algo que ningún terapeuta, ninguna máquina, ningún estímulo había podido jamás arrancarle. Sonrió. Una sonrisa serena y completa que iluminó su rostro y borró años de silenciosa frustración. Era la imagen de la paz redescubierta, la justicia poética entregada a un alma que solo pedía ser escuchada. Desde el suelo, Santiago contempló la escena, y el imperio de la lógica que había construido a su alrededor se derrumbó. Su ciencia, su dinero, sus expertos de renombre mundial, todo había fracasado. Donde sus millones de dólares en tecnología solo veían comportamientos repetitivos, la empatía y la valentía de una criada rural veían un recuerdo. Donde su lógica intentaba construir muros, el corazón de Valentina construía un puente. La derrota de su incomprensión racional fue absoluta, humillante y a la vez liberadora. En un acto de rendición total a una fuerza que jamás podría medir, Santiago, el genio tecnológico, el hombre que siempre tuvo todas las respuestas, posó la mano en el tronco del árbol y por primera vez comenzó a trepar para reunirse con su hija, sin un plan, sin datos, solo con el corazón. Semanas después, la plataforma de madera había sido restaurada meticulosamente. Ahora era un espacio mágico y, seguro, lleno de cojines coloridos, materiales de arte y pequeñas luces que brillaban al anochecer. Lo llamaban el estudio del cielo. Allí se desplegaba la nueva rutina familiar. Santiago y Lía pasaban horas pintando juntos. No necesitaban palabras. El silencio entre ellos era ahora cómodo, un lenguaje propio, pinceladas y miradas compartidas. Valentina siempre estaba con ellos, ya no con su uniforme de sirvienta, sino como una presencia indispensable, una guía, contratada oficialmente como compañera terapéutica y amiga de Lía. No solo había encontrado la llave del mundo de la niña, había reabierto la puerta a toda una familia. La transformación de Santiago fue profunda. Aprendió a las malas que las respuestas más importantes de la vida no residen en algoritmos ni hojas de cálculo. En honor a Elena, creó una fundación para financiar programas de arteterapia para niños autistas en comunidades rurales de todo México
llevando la lección del ombú a lugares donde la tecnología no llegaba. La moraleja de ese viaje fue clara. La lógica puede construir imperios, pero solo el corazón puede construir un hogar. La valentía de Valentina para hacer lo impensable no solo resolvió un misterio, rescató un recuerdo, reconectó a un padre con su hija y enseñó a un hombre de certeza que las verdades más profundas no se encuentran en la razón, sino en la valentía de ascender hacia el alma. ¿Crees que la empatía es el lenguaje más poderoso que existe, capaz de superar cualquier barrera? Comparte tu opinión en los comentarios. Dale me gusta a este video si la historia de Lía y Valentina también te mostró que el amor encuentra caminos donde la lógica se pierde. Comparte esta historia para difundir el poderoso mensaje de que, a veces, para comprender a alguien, no necesitamos más tecnología, sino más valentía para subirnos a su árbol.